Cada 1 de mayo celebramos el Día del Trabajo, una fecha que nos recuerda la histórica lucha de los trabajadores por sus derechos. El mercado laboral en México sigue cargando con problemáticas que no tienen fin, largas jornadas de trabajo y bajos salarios. Es esa la realidad laboral más común en nuestro país. Hay empresas que ni respetan los derechos de los trabajadores. Los temas de que empresas en teoría respetan todo, esto que se acabó el outsourcing, en realidad sigue pasando, aunque sea delito, aunque esté sancionado, hay empresas, y no se diga más en la industria de la construcción, que se violan sistemáticamente los derechos de los trabajadores, sus prestaciones, sus fondos. Hablemos de cifras, y es que a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, se detalla que en enero de este año, 60 de cada 100 personas de 15 y más años estaban trabajando. De estas, casi 70 de cada 100 laboraban para un empleador. La quinta parte lo hacía por su cuenta, 6 de cada 100 como empleadores, y 4 de cada 100 no recibían ninguna remuneración por la actividad desarrollada. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que para el primer trimestre del año, la población económicamente activa fue de 61.2 millones de personas, datos que, si bien pueden considerarse como un destacado avance respecto al 2023, también revelan que la informalidad sigue siendo uno de los más grandes retos para el mercado laboral en México, sobre todo en un contexto en el que se está conmemorando el Día del Trabajo. Los datos del INEGI revelan que al día de hoy hay 32.5 millones de personas empleadas en la informalidad. El INEGI detalló que este año, el 1 de mayo, toma al país con una de las tasas más bajas de desocupación. Esto quiere decir que apenas el 2.3% de la población económicamente activa equivale a 1.4 millones de personas que no cuentan con un sustento laboral. Por su parte, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, destacó que el salario mínimo tuvo una recuperación histórica de 110% con incrementos anuales de 15 a 20% durante los últimos 5 años. Llevan al salario a un pico de 248 pesos diarios o 7,468 pesos mensuales. Sin embargo, la realidad sigue siendo cada día más complicada, ya que no existe una cultura laboral. Hay que ver que hay un exceso de abuso de algunos patrones y también de algunos trabajadores. O sea, no hay esa cultura de respeto jurídico de determinar las relaciones laborales por lo sano. Siempre o por contingencia, ya sea del patrón o a veces trabajadores que mienten, pero estamos inmiscuidos en esa falta de cultura laboral, fíjate. Aunado a la situación crítica que viven millones de trabajadores, surge otro problema. Trabajar de pie por largos periodos puede ser dañino para la salud. De acuerdo con especialistas, señalan que pueden causar dolores de espalda o pies o hasta afectaciones de circulación. Esta situación llevó al Senado mexicano a aprobar por unanimidad la denominada Ley Silla el pasado 20 de febrero. Ya fue turnada a la Cámara de Diputados para su revisión. Esta instancia pretende reformar los artículos 132, 133, 422 y 423 para obligar a los patrones a proveer el número suficiente de asientos y sillas con respaldo, sobre todo en el sector de servicios y comercio. Mira, la ley silla sí creo que es conveniente. O sea, es imposible que un trabajador dure parados horas y horas y horas. No, tiene que ser un punto. La misma Ley Federal del Trabajo en su espíritu establecía condiciones de humanidad y de descansos alternados en determinados tipos de trabajos. Pero mira, ¿a dónde tenemos que llegar a crear una ley silla donde se respete? Eso está absurdo. Cuando si hubiera educación laboral, mira, la misma norma avanzaría el mismo proceso. Y por si fuera poco, en abril del 2023, en la Cámara de Diputados, se propuso que la jornada laboral en México pase de 48 a 40 horas semanales. Esto trajo a discusión el tema para empresarios y trabajadores en México. La discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados ocurriría después del 20 de abril de este año, luego de incorporar las consideraciones surgidas en los debates públicos de octubre y noviembre del 2023. Sin embargo, el periodo ordinario de sesiones de la legislatura actual está llegando a su fin, lo que podría retrasar la aprobación de esta reforma hasta que los nuevos legisladores asuman sus funciones después de las elecciones. Eso sería lo ideal. Lo ideal, sin embargo, la rentabilidad y los bajos salarios, pues te van a pagar con las condiciones salariales de un salario mínimo mexicano 40 horas, vamos a ver qué tipo de salario se va a tener. Se trabajan muchas horas, hombre, pero los salarios no son muy adecuados, no también porque no hay la productividad que se tiene, es decir, se trabajan más horas pero producimos menos, cuando en otros países se paga mejor pero se produce más y hay semanas no de 40, de 35 horas.
Insisto, ¿dónde tiene su punto esto de partida? En la falta de educación laboral. La vida laboral para millones de mexicanos sigue siendo desesperanzadora. La necesidad y el deseo de salir adelante es lo que dignifica a los trabajadores de nuestro país. Israel Rangel, Mega Noticias.